sabéis que es una charla, es una conferencia más o menos. No está fuera del tema, que es nuestro tema, que es la práctica de la meditación Zen, pero sí que es una forma más de una conferencia, digamos, porque así me lo habéis pedido los organizadores, y el título es Diálogo entre budismo y cristianismo. Lo haré más o menos en 3 puntos marcados. La primera es la comparación entre el cristianismo y el budismo Zen. Después un tema importante que es la compasión y la sabiduría, tema Zen, y la caridad, digamos, y la justicia, tema cristiano. Y después es la experiencia de iluminación y la experiencia de la mística. Esos serían los 3 puntos. Veremos si digo lo que he pensado o no. Más o menos por ahí va. Lo primero que siempre hablamos, ya lo hablábamos con Raymond Paniker siempre y con Xavier Meloni, que son los que siempre hemos tratado estos temas, de que cuando hablamos de diálogo es diálogo dialógico, que no es lo mismo que ese otro tipo de diálogo en que cada uno dice lo que piensa y el otro también, y el otro también, y tenemos diversidad de pensamientos y que nos vamos todos con la misma diversidad con que hemos llegado, ¿no? Al decir dialógico es ya una actitud de apertura, es decir, de mutua fecundación entre los que dialogan. Por lo tanto, ya hay algo del otro que tiene que fecundar mi percepción del tema que estoy hablando. El futuro de las religiones y del diálogo interreligioso va en la línea de un pluralismo interactivo. Yo no sé si sabéis que se habla continuamente actualmente de la transreligión, es decir, más allá de las religiones, y hay el peligro de que se escape sabiduría de las religiones mismas, ¿no? Es aquella metáfora tonta de que cuidado con tirar el agua sucio de la bañera y se te escape la criatura también, ¿no? El origen tiene que, en cierta manera, es inspirado y se ha de mantener. El tema es que tenemos que entender que las identidades de cada una de las religiones no están en la meta. Las identidades están en el punto de partida y ninguna de las partes tiene el monopolio. Porque el monopolio sería tener control de la meta, del punto de llegada, y no hemos llegado. Estamos todos en camino. Por lo tanto, es verdad que el origen de todas las identidades diversas, de todas las religiones, con sus nombres variados, todos caminan y tienen que caminar, si son verdaderas, hacia un punto de convergencia común, por muy diferentes caminos a veces, ¿no? Diferentes maneras de peregrinar, pero la última realidad, que es una, puede mantener en esos caminos apariencias muy diversas. Por lo tanto, decir fuera de la Iglesia no hay salvación es una aberración. No se puede decir. Es algo que fuera de dónde. Hay multitud de caminos que todos convergen en esa experiencia de una luz única, de una inspiración única, de la que brotan reflejos múltiples. Es como si hay una única llama y de ella arden materiales diversos, culturas diversas, experiencias diversas, pero es una única llama. El encuentro, por tanto, entre la cultura occidental, cuando hablamos de la religión cristiana, y de la cultura oriental,
cuando hablamos del budismo, en concreto yo no hablo del budismo, sino del budismo zen, se ha realizado muchísimo más en el corazón de algunas personas que a otros niveles. Los niveles tanto religiosos, filosóficos y mucho más institucionales, muchas veces están enfadados, encontrados. Por eso ese diálogo dialógico profundo se ha realizado más en el corazón de las personas que a otros niveles. Hay trabajos muy interesantes en este sentido relacionados con el budismo zen y el pensamiento concretamente de los místicos cristianos. Ahí los trabajos son maravillosos y muy, muy inspiradores. Por ejemplo, es muy conocida la obra de Henry de Moulin, que son muchos tomos, pero tiene otro chiquito donde hacen una especie de resumen, ¿no? Y es muy interesante. Ese resumen está dedicado sobre todo al budismo zen, se llama Iluminación y es de Henry de Moulin, porque el otro abarca también el hinduismo, etc., ¿no? Son varios tomos. Es un gran investigador y practicante de meditación zen. Es muy conocida la obra de Thomas Merton. Thomas Merton está completamente influenciado por la mística zen. Por lo tanto, es increíble cuando lees las experiencias suyas desde el mundo, tanto dentro incluso de un trapense, dentro de una mística o una práctica muy conventual en el sentido más estricto de la palabra, con todas las variables que él mismo crea, porque Thomas Merton fue un gran innovador. También Enomiya Lasalle es un personaje importante dentro de esta tradición, no deja de ser un jesuita, como él decía a Harada Rossi cuando se presentó, cuando el abad, bueno, el abad no se llama, el superior general de los jesuitas le pide al padre Arrupe, por favor, o haces zen o no puedes guiar a los juniores y a los novicios jesuitas que son japoneses porque necesitas esa experiencia. Y tiene que ir con un maestro zen que muy clásico, que es Harada, es el fundador de nuestra escuela, podríamos decir, junto con otros dos. Pues le dice, yo con 70 o 70 y no sé cuántos años, jesuita, profesor de lógica y filosofía en la Universidad de Sofía, ¿usted cree que yo puedo aprender esto del zen? Que están hablando del vacío y esto. Y entonces el maestro le dijo, bueno, usted tiene un cuerpo, y claro, es muy curiosa la pregunta porque el padre Lasalle era muy alto, muy alto, y Harada era muy bajito, ¿no? O sea, era como para decirle, mire, el doble que usted, ¿no? De cuerpo tengo, ¿no? Es decir, sí, pues si tiene un cuerpo también puede tener la experiencia, ¿no? O sea, hasta qué punto es concreto el zen. Pero todos estos autores y muchos más, podría citar muchos más y contemporáneos, y también podríamos estar nosotros y Ana María Slüter y todos los que queráis, en realidad es en el corazón donde se ha realizado esta síntesis, que no es un sincretismo, sino una mutua fecundación. Para concretar algunos de los aspectos que pueden colaborar a este encuentro, no solo desde el ámbito intelectual, sino la práctica experiencial, voy a comentar solo muy pequeños detalles que nos unen y que nos separan, o sea, que nos diferencian más que separan, ¿no? Pero que son posibles y iluminan ese mutuo encuentro. No hace mucho presenté un libro de una persona extraordinaria, fue nombrado obispo, después fue profesor en la Gregoriana, después salió, después se casó, después era el encargado de los diálogos más duros que ha habido en la historia de los enfrentamientos políticos en América Central, y
él tiene un libro que se titula Soy cristiano gracias a Buda. Ese es el título que tiene su libro. Entonces me parece genial, es genial ese libro, está publicado por Fragmenta, y quiero decir que en esta comparación no hay eliminación de ninguna de las características esenciales que tienen ambos caminos. Quiero empezar diciendo que las religiones tales como el judaísmo, el cristianismo, el islam, todas se basan en la idea de un único Dios absoluto, son monoteístas. Es Yahvé, es Dios Padre en el cristianismo, es Alá en el islam, etc. Por lo tanto, son religiones, sobre todo, éticas y proféticas. Esas dos características tienen. Estas religiones creen en un Dios único, personal, trascendente a los seres humanos, que tiene una voluntad, así es las creencias normales, que se revela a los seres humanos a través de los profetas, que nos invita a las personas a observar preceptos éticos, religiosos, pero aunque existen grandes diferencias entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, y es verdad, a grandes diferencias, dentro de ellas, dentro de su marco, digamos, que puede ser muy diferente, tienen una visión teológica de liberación, tienen también cada una de ellas un aspecto de mística, que aquí podríamos decir hay bastante confluencia ya entre estas grandes religiones. En contraste con ellas, con estas religiones, presentamos el budismo, no habla nunca de Dios absoluto, esencialmente trascendente, nunca. Habla de una matriz búdica, origen de la realidad, donde todas las cosas son ellas mismas, en su esencia. Esa es una de las diferencias en la percepción. Esta naturaleza búdica o esta esencia búdica no está fuera de nada, de ninguna cosa. Sostiene a todas en su mismidad, en su verdad más verdadera. En las enseñanzas del budismo se destaca, por tanto, que existe algo más allá del universo tangible, que es interdependiente, que surge y se crea continuamente. Continuamente la creación se está dando. Y en ese sentido, Buda, cuando se dice Buda, no es alguien que exista independientemente de la naturaleza, sino que está completamente interrelacionado con todos los seres humanos y con todos los seres, la naturaleza completa. Por lo tanto, el budismo no puede aceptar la noción monoteísta de un Dios absoluto, trascendente, como última realidad. Ahí hay la diferencia ya. Esto quiere decir que las cosas en el universo son reales, evidentemente, pero relativas, no en sentido absoluto. El budismo reconoce que la esencia, digamos, de todas las cosas es algo, un continuo, pero que las cosas en sí son cambiantes continuamente, impermanentes. Es el principio de la impermanencia. Si comparamos con el cristianismo, por una parte, el cristianismo siempre hablamos de un Dios personal y podemos ver que Dios no es solamente el Dios único y absoluto. Y hay un gran salto, a pesar de no lo hemos constatado, porque además la Iglesia ha estructurado las liturgias siempre Antiguo Testamento, no sé qué, Salmos y profetas y Nuevo Testamento. Pero hay un salto inmenso entre el Antiguo Testamento y Jesús de Nazaret, el cristianismo. Un salto muy fuerte. Es decir, hablamos de un Dios personal en el cristianismo, es verdad.
es un Dios que no es solamente absoluto en el sentido ontológico, que está allá, en ojo, allá que te ve, sino vivo y personal, que nos llama a los seres humanos a través de su palabra, lo hace con los relatos, y pide esa intimidad con Él. Es verdad que la Iglesia y nosotros, posiblemente todos los cristianos que estáis aquí, nos han enseñado a dirigirnos a Dios como alguien que está afuera y que a veces era como un tapagujeros, ¿no? Para que me solucione alguna cosa, para que me dé no sé qué, para que me... esa petición como de alguien externo. Pero los místicos y los grandes teólogos desde la Edad Media nos están diciendo cosas que inciden mucho más en la inmanencia que en la trascendencia, en el ser que nos habita. Por ejemplo, el maestro Eckhart dice, el ojo que ve a Dios es el mismo ojo con el que Dios te ve a ti. Esta no separación de la percepción es una invitación a pasar de el Dios como un sujeto, como un nombre, Dios, alguien que tiene nombre y está ahí, completamente a otro, podríamos decir gramaticalmente, es un adverbio, no es un sujeto, no es un sujeto al que yo le digo, le pongo calificativos, adjetivos, es decir, está hablando justamente de, y no le podemos decir Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es verdad, es bondad. Todos estos adjetivos se los colocamos como a una persona, a un sujeto. Sin embargo, en la mística, este Dios es adverbio, quería decir. Es la relación continuada, es relación. Y si no hay relación, no hay. Siempre puedo dirigirme a Dios como un tú, que es amor, pero comporta que Dios sea amor y que el amor sea Dios. Es relación, mutua relación. Pero claro, eso contrasta con algunos dogmas y contrasta sobre todo con las estructuras a veces de las organizaciones. Choca con las estructuras de la Iglesia Católica a veces y choca con las estructuras del budismo. Y choca el sufismo continuamente con las estructuras del Islam, continuamente. Es que las estructuras están contaminadas, evidentemente. Han sido creadas y a veces manipuladas por intereses particulares de las mismas religiones, de los mismos dirigentes. Por eso Dios no se presenta en la Biblia de manera estática, pero no lo han traducido. Ahora hay unas traducciones geniales, más allá de la Vulgata, que están hechas desde el arameo, no desde el griego. El griego era una filosofía tremendamente dualista, o sea, ahí estamos muy influenciados por todos. Quizás Platón estaba un poco más eso, pero toda la filosofía nuestra tenemos algunos representantes que no, pero la mayoría, algunos, Spinoza, por ejemplo, se puede salir de la línea, pero esa manera que tenemos de conceptualizar siempre con separación, eso nos viene de nuestra filosofía. Sin embargo, el arameo es una lengua que corresponde a Oriente y tienen muchísimo más idea no de separación, no, sino de unidad y de relación y de comunidad. Entonces, cuando lo lees, te das cuenta que claro, cuando Moisés pregunta ¿en qué lío me estás metiendo? ¿Ahora qué hago yo? Ahora te he percibido. El texto de la zarza, por ejemplo, que es un texto de iluminación para Moisés, es impresionante leído con la traducción aramea. Muchísimo más, nada casi que ver con el sacarte las sandalias y tal como dice nuestra Biblia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando dice ¿en nombre de quién?
¿En nombre de quién voy a hablar? Y dice, yo soy el que soy, dice nuestra Biblia. Sin embargo, es un verbo en movimiento. Yo soy el que está siendo. Y claro, si está siendo, está siendo. Y está siendo con la historia de la humanidad. No es algo estático, que yo allá me dirijo a él. Lo cual quiere decir que en la revisión profunda de los textos sagrados también hay esa apertura a esa inmanencia que continuamente está creándose y creando. No es simplemente entonces en el cristianismo trascendente, y así lo vive Jesús, sino más bien profundamente inmanente a la humanidad. Por eso es encarnación, por eso es logos, en forma humana, la de Jesús. Pero solamente la mística afirma esta profunda interdependencia entre lo humano y lo divino. Profunda interdependencia, sin separación para nada. Eso lo dice el maestro Eckhart, por ejemplo. Entonces, esa es la primera historia que hay que ver en el diálogo. Cuando tú te sitúas ahí, ya tienes una puerta abierta a la comprensión desde cuando viene la idea desde el budismo. ¿Dónde se apoya la experiencia cristiana y la experiencia budista? Nos podemos preguntar. El punto más importante en esta comparación, en el hecho de que el cristianismo se apoya en una religión como relato particular, como historia del pueblo de Dios, el pueblo judío. El budismo se apoya en la experiencia y el análisis de la condición humana, de cómo es el hombre. Entonces, el acento del cristianismo está, en su religión, en la fe. Y el acento del budismo está en la experiencia humana. No es que los teólogos de la liberación no lo hayan tenido en cuenta, pero solo la teología de la liberación lo ha tenido en cuenta. Hay otra teología fundamental que no. Yo cuando estudiaba teología, yo recuerdo perfectamente la paliza, porque se tiene que llamar paliza, del Tratado de Dios Uno y Trino. Casi muero de escolástica, se me salía por las orejas. Y tuve un mes en todo lo que estudié de teología, de años, un mes de mística, nada más que uno. Es imposible. O sea, esta manera, si esto lo hace con una estudiante que no es nadie, imaginaros esta misma educación con todos los curas que nos acompañan. Y es la misma, ¿eh? Por eso es tan difícil a veces el diálogo. Porque no es ni el caso de la teología de la liberación, que empieza todo por el compromiso, por la relación, ni tampoco de los místicos cristianos, que siempre hablaban de gustar, de experimentar. Esa fe es en las profundidades de su corazón, transformados así desde ahí. Las personas, nosotros, desgraciadamente, no hemos influido para nada en la religión cristiana. La hemos asumido y la hemos padecido a veces. Por eso no hay los misterios divinos no son para nada en nosotros algo importante, son como si dijéramos, una adhesión intelectual a ellos. Los dogmas son adhesiones intelectuales, es igual. Es, por lo tanto, tanto en el ámbito dogmático como en el sacramental, como en el ético, son que ha venido desde fuera. Es que es increíble, pero ha sido así. Por lo tanto, si es una ética de cumplimiento, hay que tener cuidado con esta palabra, porque acaba en miento, ¿eh? Y puede ser. No en todo el mundo, así ha habido muchos santos y muchos inspirados y muchos místicos.
pero institucionalmente tenemos ese peso que hay que liberar, porque hay que transformarse a uno mismo y hay que acentuar el camino de la experiencia y de la experiencia mística. Todos somos místicos, dice Malraux, pero no solo Malraux, lo ha dicho Rahner, que es oficialmente muy dogmático, lo ha dicho Billy Jagger, por ejemplo. Todo el mundo ha dicho, el siglo XXI o es místico o morimos todos, o no sobrevive la raza humana. No es que no haya cristianismo, es que no hay ni ser humano. Y vamos camino. Hay esa mística que nos libera de todo, que nos abre ese espacio más allá de la IA, ¿no? Una religión centrada en el pecado, en la redención, en la lucha entre el bien y el mal, tremendamente dualista, tremendamente moralista, da la impresión de que tenemos un sino, o sea, un destino bastante fatal, y no se basa nunca en las grandes intuiciones que tienen todos los santos, que tienen todos los místicos, que tienen todos los verdaderamente revolucionarios dentro del ámbito social. Y es ahí justamente donde las intuiciones profundas del Evangelio se han realizado. No en una interpretación de los relatos y de las palabras de Jesús hechas a la medida de las instituciones, no a la medida del ser humano, no a la medida de la apertura del alma. En ese sentido, el Evangelio, que es un tesoro, y que él nos concede una importancia grande al mundo interior, pero es que son todos los relatos. Es que si nadie te condena, yo tampoco te condeno. Si está el sábado hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, pues sáltate la misa en la tradición antigua y ya tienes que irte a confesar porque te la has saltado. Pero si el hombre está hecho para el sábado, no. El sábado para el hombre. O sea, es que todo el Evangelio es una verdadera revolución respecto a muchas de los mandamientos, tanto de la Iglesia como cómo se han interpretado los mandamientos de Moisés, podríamos decir. La ética, entonces, es un conjunto de normas y de mandamientos que no acentúan el principio de ser fieles a nosotros mismos. No se nos ha educado a ser fieles a nosotros mismos, a mirarte a ti mismo, a cumplir la voluntad de Dios. Cuando los monjes hacen los votos, que no les cumplen nunca, prácticamente hay alguien que sí, siempre, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia, déjalo estar. Si no sabes ni lo que quieren decir, la pobreza ya se ve que no, la castidad más o menos, y ojalá que fuera verdadera promesa de castidad y no las desastres que hay por ahí. Y obediencia, ¿pero a quién? ¿A quién se obedece? ¿Quién ha aprendido de todos vosotros, seáis monjes o no, a ser obedientes a la voluntad divina? ¿Cuánto rato tenemos de silencio para ver y discernir lo que ahora me toca? Elegir. Para ser obediente al gran, iba a decir, misión que tengo en este mundo. Porque lo que yo no hago y me toque hacer, queda sin hacer. Soy único. Obediencia es complicadísimo, complicadísimo. Y cuando te hacen un test porque eres novicia o estas cosas, te ponen, va a tener muchos problemas con la obediencia, claro, porque piensan que has de obedecer a lo que se le ocurre a la Madre Superiora y a lo mejor se le ocurre una tontería y no hay que obedecerla. La pobre señora tiene derecho a decir tonterías como todo el mundo tenemos, ¿no? Es decir, la obediencia es algo muy importante, pero muy difícil. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de ti? Pero le has escuchado porque te habita. Te habita. Es decir, bueno,
Digo esto para hablar de mandamientos o de votos o de cosas de estas que nos han venido desde fuera. Y sí que los cumplimos, los cumplimos, pero es una cosa intelectual, es una cosa mecánica o una cosa que es para quedar bien casi, iba a decir. Y si no lo cumples, tienes complejo de culpa. Y otro tema más, añades encima otro problema, porque no lo realizas plenamente. Estás sintiendo que tendría que ser de otra manera a lo que estás haciendo. Y es esta mirada dualista, culpabilizadora, en el que se nos ha educado. Y este es un tema muy serio y en el cual lo más importante es que el ser humano llegue a una madurez humana total y espiritual. Sin ese humano no hay espiritual. Las personas no podemos hacer ninguna casa solo el tejado. Tenemos que tener la casa y tenemos que tener unos cimientos. Y si nos ponemos un tejado bonito sin tener lo otro, se va a caer. O sea, no funciona. Y un poco así ha actuado la educación en el ámbito cristiano. Pero no es porque el cristianismo no tenga. El cristianismo es increíblemente rico, increíblemente lleno de posibilidades y de una apertura infinita. Pero o es profundamente transformado o vamos a tenerlo difícil. ¿Por qué? Por la interpretación que se ha hecho desde el principio. Nos fastidió muchísimo aquel edicto del Constantino, ¿no? El budismo, ¿cuál es? Porque el tema de esta comparación es justamente ese apartado que he dicho al principio, de dónde se apoya la experiencia cristiana y de dónde se apoya la experiencia budista. Por su parte, el budismo ha esquivado siempre la tentación de creer que hay un hecho objetivo que analizándole nos llegue a hacer un comportamiento. O sea, ni tan solo la experiencia de iluminación del Buda es un hecho objetivo en el que se fundamenta la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica del budismo y del budismo zen no parte de un hecho, sino que parte de la condición humana, de cómo es el hombre, el diagnóstico de la enfermedad del ser humano. Pensad que Buda define, lo primero de todo, la vida es sufrimiento, insatisfacción en general. Ese es el ser humano que somos. Ese sufrimiento es precisamente porque entre lo que somos y lo que aspiramos, que es infinito, hay gran distancia. Y esa distancia nos hace sufrir. No solamente es porque nos enfermamos y nos envejecemos y nos morimos, que también, sino la insatisfacción de la incompletitud. Entonces, desde el momento en que la cultura budista zen se fundamenta en esta en esta tendencia a anhelar algo que nos libere del sufrimiento, que nos libere de esta incompletitud, ya se sitúa la persona en otra perspectiva diferente, no es cumplir algo que te viene. Es de verdad que en el budismo, como en el cristianismo y en todas las religiones, se ha desarrollado todo un cuerpo de doctrinas inmenso, de ritos, de objetos de adoración, de organizaciones religiosas que están igual de iba a decir, de contaminadas como pueden estar las nuestras. Pero claro, el hecho de que el budismo implique el origen en nosotros mismos, en esa experiencia de anhelo y a la vez de realidad, entonces todo el camino está de qué forma, desde lo que soy y desde donde estoy, el camino espiritual será siempre un camino de transformación de uno mismo.
a lo largo de los siglos ha habido inventos que han hecho los budistas de medios útiles también, de mandamientos, de normas, para llevar a la persona a despertar la conciencia. No a adherirse de nada de fuera, sino a despertar la conciencia desde dentro. No sé si veis la clara diferencia. Una de las intuiciones fundamentales de esta espiritualidad es reconocer nuestra enfermedad humana, el separarnos del origen, el darnos cuenta que la moral, evitar el pecado, que está en todas las tradiciones, implica una llamada profunda al ser, no a lo que ocurre. O sea, si yo, para poner un ejemplo muy concreto, yo hablo de un mandamiento desde la religión cristiana, cualquier mandamiento, por ejemplo, no matar o no mentir, son así, también lo son así en el budismo. Tiene también los 10 graves preceptos, se llaman. Mirad la formulación de uno, el precepto en el judaísmo, sobre todo. En el cristianismo lo matiza muchísimo Jesús, pero muy claro, pero queda muy marcada nuestra marca judaica en nuestras tradiciones, y es no matar. Y yo no sé si vuestros abuelos, pero el mío decía, yo soy bueno porque ni mato ni robo. Estaba contentísimo, ¿no? Y es verdad, no había matado a nadie, ni había robar, no lo sé, pero tampoco, en principio no ha robado. Sin embargo, en el budismo dice, tu naturaleza esencial, ahí es donde tienes que ir, es sublime, es misteriosa. Desde ese origen no existe matar. Ya te liberó, pero tienes que estar en el origen. No existe matar. No hagas nada que impida la vida. Ahí nos sitúa en un ámbito infinito. Porque si tú matas la ilusión de una persona, también matas. Si matas experiencias o anhelos que tiene profundos y le reduces a cero, dices, ¿tú dónde vas con esto, hija mía? Estás matando. Tu naturaleza esencial es sublime y misteriosa. Así empiezan todos los preceptos. Procura no decir nunca palabras desarraigadas de tu corazón. Ese es el precepto de no mentir. Por lo tanto, el bla, bla, bla son palabras desarraigadas del corazón, son tontadas. No es que no puedas decir tontadas y chistes, puedes decir todos los que quieras, pero es que los chistes pueden estar arraigados en el corazón. Lo que no puede estar es esa mentira oficial con la que vivimos. Esa está desarraigada del corazón. Las apariencias dichas, vividas y lucidas, además, son desarraigadas del corazón. Y eso es el precepto de no mentir. Jesús se estaba continuamente enfrentando a esta situación, porque los judíos que vivían con él, y él era judío también, así actuaban, por eso les llama sepulcros blanqueados, porque es que es eso, es una apariencia y otra cosa es la realidad. O sea, y continuamente, en realidad le mataron por eso, no por otra cosa. No penséis que le mataron porque Dios dijo, tienes que salvar al ser humano muriendo. No, esto es una interpretación que no tiene nada que ver. O sea, una de las intuiciones fundamentales de esta espiritualidad es que para liberarnos de esa enfermedad humana egoica, para evitar realmente el pecado, tienes que contactar con el ser que eres, con ese profundo Dios que te habita. Y eso lo hace el budismo en sus formulaciones. Nuestra naturaleza humana está hundida también, no menos hundida que lo dice el cristianismo. El cristianismo dice, tenemos el pecado original, no sé dónde se lo inventaron esto de original, porque pobres
niños nacen con el pecado original. Fíjate tú qué culpa tienen, ¿no? Haber nacido debe ser la culpa. Nadie nace con el pecado original, es que esto no es así, pero sí que nace dentro de la condición humana. Y la condición humana está herida, es incompleta. Y en un bebé es súper incompleta a nivel humano. Es mucho más espabilado un caballito que nace, o un caballo, no sé cómo se llame, que un niño, porque el caballo se pone de pie y puede espabilarse, pero un niño no. Es decir, nacemos con una condición humana herida, débil. Necesitamos mucha ayuda a nivel físico y necesitamos ayuda a nivel mental y a nivel emocional, a todos los niveles. Y la cultura nos la va dando y a la vez nosotros vamos creando capas que luego tenemos que hacer todo el esfuerzo de sacarlas. Pero eso no es el pecado original, eso es la condición del ser humano. El budismo enseña que el camino de transformación es un camino es como si fuera de rehabilitación de uno, de ir cultivando también lo que se llaman los preceptos, lo que se llama l'octuple rueda del budismo, el recto hablar, el recto pensar, la recta forma de vida, el recto comportarse, el recto meditar, todas las 8 rectitudes, pero no habla nunca de culpabilidad. Y esa es otra de las diferencias, porque lo centra todo en la responsabilidad, no en la culpabilidad, precisamente porque acepta que el ser humano está herido, es débil, no siempre lo podemos hacer. Como dice Pablo, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Por esa debilidad. Pero no es motivado por un pecado original que te han colocado, sino porque la condición humana es débil. Nacemos en la ignorancia y tenemos toda nuestra existencia para desarrollarnos. Lo importante es reconocer esto, ¿no? Esta debilidad, digamos, o esta fragilidad más que nada del ser humano y realizar el camino de autorrealización plena, porque se nos otorga al nacer. Y eso también lo ve el cristianismo. Cuando el texto de la sabiduría lo dice, yo estoy ahí y les he acompañado desde antes, desde el principio, dice. Y mis delicias eran los hijos de los hombres. O sea, la sabiduría, incluso en los libros más sapienciales, digamos, se nos dice en el cristianismo. Si os dais cuenta, hay un tema muy fuerte en toda nuestra historia de una sabiduría extraordinaria y una realización a partir de muchas cuestiones, unas teologales y otras institucionales dadas, que nos han separado de la raíz, del origen. El budismo le pasa igual, totalmente igual. Las instituciones están igual. Todas ellas tienen los mismos defectos. El Islam, no te digo nada, 3/4 de lo mismo. Lo cual quiere decir que, ¿qué hemos de hacer? El camino es personal. El camino es del ser humano. Y en la medida en que los cristianos fueran verdaderamente cristianos, seguro que cambiaba todo. Mientras tanto, tendremos esa colección de cardenales que hemos visto todos los días. Y aunque el Papa está diciendo cosas extraordinarias, está dentro de un contexto tremendamente complicado, que no le mueve nadie tan fácilmente, ¿no? Si vierais una celebración budista, ya no digo tibetana porque ya aquello ya es la feria, sino una de cualquiera, os aseguro que pasa igual, pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, todas las religiones tienen una estructura que les está aprisionando, que no les deja ser lo que son en espíritu. Pero el hecho de que el budismo identifica la causa principal de todo el sufrimiento humano, a la ignorancia,
al apego, al individualismo, ahí la fija, esa tendencia que tiene el ser humano al egocentrismo, a colocarse en una posición de yo en contraposición del otro, esa es la causa. Entonces, todo lo que pretende es llegar a la experiencia de la sabiduría, de esa introspección que te haga ver al otro como otro tú mismo, que su esencia búdica y la tuya es la misma, y que por lo tanto lo que te haces mal al otro te lo estás haciendo a ti mismo. Eso es así en el budismo, y es en parte, también lo dice Jesús, y muy claro lo dice, en el Sermón de la Montaña y en todo el capítulo, los primeros de Mateo, ¿no? Cuando habla de todo, ¿no? De todo lo que es más ética, podríamos decir. En las experiencias de los místicos la cosa cambia. Aquí ellos sí que tienen esa experiencia clara de que el invisible, Dios, les está acompañando y creando continuamente. También perciben la esencia de las cosas. También saben que lo que son es gracias a Él, dirá en el cristianismo. Gracias a ese vacío, pueden decir en el budismo, que expresan que la realidad es inseparable de ese vacío o de esa esencia divina. La realidad, todo lo que hay. Y por lo tanto, todo cuanto existe es misterio sagrado. No hay profano y no profano, o sea, no hay esta distinción. Esto no es santo y esto sí que es santo. No, no. Todo es sagrado, y lo único que ocurre es que a veces, incluso de lo sagrado, lo convertimos en banal, y entonces sí que es profano, totalmente. Si lo que es sagrado lo convertimos en banal, deja de ser sagrado. Pero si no, comer es sagrado. Y pasear es sagrado. No es sagrado solamente ir a misa. A veces, según cómo, es poco sagrado, ¿eh? Si no estás muy conectada, habría que verlo, ¿no? Es decir, puede ser muy egoico, puede ser muy dependiente, muy de creer que Dios si no te castiga. Entonces imagínate cómo le has colocado a este pobre Dios, ¿no? Hay que poder llegar a esa experiencia de sabiduría liberadora, y para eso hay que tocar ese punto cero, ese lugar del ápice del alma, ese punto cero, ese no res, no, esto catalán, ese nada, yo le llamo ceronés, para que suene un poco inglés. Es una situación así donde el vacío es todo, el vacío es plenitud y la plenitud es vacío. El budismo zen centra la relación profunda, y la relación profunda con el cristianismo es que ambos, si hablan de la experiencia mística, coinciden. Hubo mucha dificultad una vez porque me peleé mucho con el abad de Montserrat, porque me decía que era el que menos mandaba. Dices, en los conventos el que menos manda es el abad, dice. Yo decía, pero si tú eres el abad, ¿por qué no pueden venir estos dos monjes budistas que lo propone Pierre de Béthune, que está formando parte del Vaticano, que es la relación, el DIN, la relación de diálogo interreligioso monástico? ¿Por qué no pueden venir a vivir con vosotros, con los monjes de Montserrat? Uy, no, es que, pero ¿cómo que no? Bueno, pasó 2 meses leyendo fragmentos del Vaticano II para ver si les convencía que también en otras culturas el espíritu ha influenciado, para que les dejaran venir a los 2 monjes estos, ¿no? Al final lo consiguieron, ¿no? Para que veáis que es importante el Samo,
Cuando llegaron, lo primero que dijeron, ¿dónde hacemos AMU? Y todos, ¿cómo? ¿Que dónde hacemos trabajo manual? Si vamos a vivir con los monjes de Montserrat, ¿dónde hacemos trabajo manual? Dice, no sé, no hace falta. Decía. No, ya, pero ¿dónde? ¿No? Y les otorgaron una sacristía que hay como esta sala, en Montserrat, llena de candelabros, de tal manera que lo limpiaron durante todo el tiempo que estuvieron, de tal manera que cuando entraron los monjes de Montserrat no sabían que era la sacristía, de diferente que era, ¿no? De cómo brillaban los candelabros. Es decir, llegan a Montserrat y en el final yo pensé, voy a invitar a todos los contemplativos a ver si vienen. Vinieron unas cuantas monjas, pero no vino ninguno más. Estaban los monjes de Montserrat. Y entonces es por esta relación profunda entre cristianismo y budismo desde la experiencia mística. Habló el maestro Zen, que había vivido con ellos, y dice, tenemos que imaginarnos nuestra relación como una gran rueda. Las religiones están todas situadas en la llanta de la rueda, ¿no? Aquí está el budismo, aquí está el cristianismo, aquí está el islam, aquí está el protestantismo, los ortodoxos, etc. Todos aquí en la llanta. Si nos ponemos a hablar A con B desde la llanta, vamos a encontrar muchísimas diferencias, como os decía al principio. Va a haber muchas diferencias por las formulaciones teológicas de ambas doctrinas. Pero, dice el maestro, si usted, monje benedictino, avanza por el radio de la rueda, avanza en la experiencia profunda y llega al centro, y el budista hace lo mismo, avanza por su radio hacia la profundidad, en el centro se encuentra. Esa fue la imagen que dijo el monje. Pero lo difícil es avanzar por ese radio. Y eso es la experiencia mística. Es ese trabajo que te unifica, que te une, que te tocas el radio. Desde la perspectiva occidental hablamos de plenitud. Teilhard de Chardin decía, soy el alfa y la omega, o sea, desde el principio al final, ¿no? A la plenitud. En Oriente es vacío. Y ese vacío no está asociado a un nihilismo, sino a una experiencia de no ego, a una experiencia de no separación. No hay nada que me separe de nada. Y se genera ese espacio de trascendencia total. Por lo tanto, es plenitud. Allí están todas las posibilidades que tienes y que el Dios y que la vida te da. Pero para incluso tener hasta el mismo lenguaje, nuestro gran místico, San Juan de la Cruz, me dediqué cuando estuve dando un curso ahí en Ávila, en este sitio de la mística, de Santa Teresa, prácticamente, a hacer fotos de todas las veces que San Juan de la Cruz describe la subida al Monte Carmelo. Y en todas ellas hay una increíble, en el que la montaña está dibujada y hay aquí un camino así tortuoso haciendo curvitas y aquí otro también tortuoso haciendo curvitas. En estas curvas va superando los vicios, digamos, pereza, por ejemplo, es igual, y aparecen la prudencia, la justicia, todas las virtudes, según va subiendo por el caminito este. Y por este otro igual, ¿no? Las teologales aparece fe, esperanza, caridad, y llegan hasta la montaña. Pero, curiosamente, por el medio hay un tubo que llega arriba. Y ese tubo, que está vacío, pone nada, 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 nada. Es el único que llega a la cumbre. Lo cual, la experiencia profunda
de San Juan de la Cruz en este caso es que ese vacío, esa nada, esas nadas de San Juan de la Cruz son las que realmente te conectan con eso infinito, esa experiencia que en palabras de Jesús es el Padre. El Padre y yo somos uno. El amor. Esa es la experiencia de San Juan de la Cruz. Por eso cuando recita la fuente, dice claramente, que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. O sea, nunca el ser humano puede decir ya. No, eso es que está colgado, si no, no dice ya he acabado. Y continúa diciendo, su origen no lo sé, no le tiene. Es muy fuerte decir esto. Cuando nosotros decimos, su origen es Dios y está allí quieto y pensando. Su origen no lo sé, no lo tiene. Mas sé que todo origen de ello viene. Pero es de noche. O sea, está clarísimo la experiencia de San Juan de la Cruz. Y además, incluso cuando es el cántico espiritual, que me hay que hacer el cántico espiritual en esa torre donde le habían escondido, es tener muchísima fe y una percepción interna inmensa, porque ve la naturaleza entera y está en una torre. Cuando nosotros decimos, vamos a salir a la montaña, porque es la única manera de que los montes y los ríos y las hierbas y los árboles no tienen ego y me consuelan, me abren el corazón. Pues él en una torre escribió el cántico espiritual. Y en la torre dice, a pesar de cantar de mi amado son las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, etc. Todo el canto no le recitaré, pero que es muy largo. Dice al principio el método y dice, iré por esos montes y riberas, o sea, por la vida. Y dice, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. O sea, lo tiene claro, que hay muchas situaciones que nos apegan. La vía en el Zen es no apego, ni flores ni nada. Es no te apegues. Pero tampoco temas a las fieras. También aparece la envidia, el odio. No las temas. Trasciende todo. Eso es lo que pide. Rudolf Otto, que no sé si le conocéis, pero es un teólogo protestante que tiene un librito chiquito que se llama El Otro, nos habla de lo absolutamente heterogéneo, lo llama él. Se llama epikenia en el lenguaje árabe, griego. Y él habla del nil, de esta nada, de la mística cristiana. Y lo compara paralelamente al sunyata, que es el vacío en el budismo zen, que es la mística budista, ese sunyata, ese vacío de toda separación, vacío de ego, ese vacío que te abre ese espacio de apertura infinita. Nadie puede afirmar que ese nil, esa nada, o ese sunyata, dice Rudolf Otto, sea una experiencia de locura, porque se trata no de un nihilismo, sino de una visión amplia y profunda de algo que por ser absoluto, nuestra limitación no puede del todo captar. Capta efectos, como si dijéramos, efectos que son amor, belleza, libertad, eso sí que lo capta. Pero tanto la mística cristiana como la mística budista. Pensad que el budismo zen fue tan criticado como lo ha sido la mística en el cristianismo. Los filósofos de la nada se pusieron muy pesados con el cristianismo zen, hasta que todos se convirtieron y todos acabaron practicando. Esta visión, por tanto, de la nada nos lleva muy lejos en la manera de percibir la realidad en todas las cosas y en todas las facetas.
yo me río porque hay gente que como no entiende bien qué es esto de la nada, pues se asusta con la bendición de la mesa. Nosotros, nuestra comida y nuestro comer son vacíos. Y dice, caramba, menos mal que veo que no, que hay ensalada. Es un susto increíble, ¿no? Pero ¿a qué se hace referencia? Todo ello está pervadiendo, digamos, no sé si existe esa palabra, esa realidad. No existiría la lechuga aquella, no existiría nada si no fuera por este vacío. Podemos hacer un paralelismo entre el vacío del budismo y la experiencia del Padre en Jesús de Nazaret. Se llaman, en el lenguaje típico de Raymond Panique, equivalentes homeomórficos, una palabrota que se inventó, y que quiere decir que cumplen la misma función en la vida humana. Eso es homeomórfico. Y es verdad, o sea, ese vacío que es como la función que cumple es la de acoger el espíritu totalmente, al de trascender la realidad, el ver que la misma realidad es manifestación del espíritu, que el árbol le manifiesta y el gato también, y mi compañero y mi compañera, esa tan pesada también. Esa realidad está en todo. Entonces, si ese vacío cumple esa función, lo mismo que el Padre, que es amor, y en la experiencia de Jesús, es la esencia de el Padre y yo somos uno. Si el Dharma, que se habla en el budismo zen, es el contexto de la encarnación, es la manifestación encarnada, que es Jesús, es la encarnación del Padre, pero es uno con Él, no son dos, es uno. Y que es el Espíritu, es la relación. ¿Y qué es la relación si no es la manifestación del amor? Esa es la relación entre el Padre y el Hijo, que es la Trinidad. O sea, experimentar el misterio de la Trinidad es complicado en la mente, pero en la realidad es simple, es muy simple, porque es una única experiencia. En el budismo zen son también tres, ¿no? Son el Buda, el Dharma y la Sangha. También son, el Buda es ese Padre, homeomórficamente, no es una analogía, si no sería una cosa rara, que quitamos la fuerza que tiene la experiencia de Padre y la fuerza que tiene la experiencia de la esencia, de la naturaleza búdica. El Dharma es justamente cómo se encarna en la vida, en todo, cómo mantiene la evolución, cómo hace posible que todo siga. Ese yo soy el que está siendo siempre, ¿no? El espíritu, que es el amor, es la llama que arde entre el Padre y el Hijo, pero es en él mismo. Corresponde al tesoro de la Sangha, porque es la comunidad. El espíritu se manifiesta justamente en la comunidad. La fiesta de Pentecostés, bueno, todo tendríamos que tratarlo, la Corpus Christi, todo, sería eterno, sería un tratado de teología marginal, no del todo ortodoxo, pero la fiesta de Pentecostés es una fiesta comunitaria. El espíritu fluye entre todos aquellos que estaban, que no eran solo hombres, Lo que pasa es que a las mujeres se les ha quitado del medio en las descripciones, pero gracias a ellas se hacía casi todo. Bueno, esto es una tontada. Y además incluso la experiencia, incluso dentro de los cuerpos de la realidad, hay un discurso chulísimo, muy bueno, entre uno de los grandes investigadores del budismo zen, que es Masao Abe, profesor en la Gregoriana de Roma, o sea, que también conocedor profundo del cristianismo, y un diálogo con Masia, con un jesuita. Y entonces hablan de esta Trinidad, ¿no? De Padre, Hijo y Espíritu.
y cómo Jesús mismo es una trinidad en su vida, y en el budismo pasa igual. O sea, él nace, por lo tanto, es el Jesús histórico, que tiene una vida de persona humana normal y corriente, Jesús histórico. Pero también tiene otro rol en este itinerario. Jesús tiene una experiencia muy profunda cuando el bautismo, y otra también muy profunda cuando la transfiguración. Y son experiencias de iluminación, podríamos decir, de contacto directo. El Padre desciende, le siente esa presencia del amor. Bueno, y después se muere en la cruz y resucita, ¿no? La resurrección no es nada más que el cuerpo glorioso, que tiene toda una descripción de tipo muy mítico, pero que es una realidad para todos nosotros. O sea, no es una cosa que nos muramos y ahí se acaba todo. Esa creencia o esa experiencia, mejor, es que eso que somos no muere, ¿no? Esa esencia, que es el cuerpo glorioso. Y da la casualidad de que en el budismo zen también hay estos tres cuerpos del Buda, porque también hay el Buda histórico, hay el segundo, que es cuando tiene la experiencia de iluminación, y hay el tercero, y se llama Nirvana Kaya, Dharma Kaya y Sambhoya Kaya. Tiene estos nombres, que son los tres cuerpos de la realidad. Pero curiosamente, que sean tres cuerpos es una manera de decir que a la vez son uno, como pasa con la Trinidad. Y lo que pasa con Jesús de Nazaret, a la vez es uno, Trinidad. En la forma, por eso la gente no entiende la diferencia que hay entre Jesús y Cristo. O sea, Cristo es la experiencia de Jesús en todos nosotros, nos habita, somos cristianos. El Jesús histórico murió. Quien nos habita es ese Cristo, que es la experiencia concreta de Jesús de Nazaret. Hay otros términos muy interesantes de comparación entre el budismo zen y el cristianismo, que es amor y compasión y sabiduría y justicia. Porque también lo hace Masao Abe, esta diferenciación, una comparación interesante. Mientras en el cristianismo se habla siempre de la caridad, del amor y la justicia, en el budismo se habla de la sabiduría y de la compasión. Es decir, son palabras que vuelven a tener un sentido común en ambas, pero tienen matices diferentes. La compasión sin sabiduría, lo sabéis, no es genuina compasión. Y tampoco la sabiduría sin compasión es genuina sabiduría. Entonces, la comparación, porque tengo que ir muchísimo más rápido, fíjate, 12 y son y 10, o sea que lo tengo fatal. Vamos a cortar, pero por lo sano. Solamente explicaré un poco esta imagen que la dice Masao Abe. Dice que en el judaísmo, y esto tiene razón, muchas veces, y pasa también aquí, la justicia anula el amor. Dice, la justicia, si lo comparamos con los 4 elementos, la justicia es como el agua que circula, para que todo sea justo. Y el amor es el fuego, al nivel de elementos. Dice, y muchas veces esta agua, como elemento, apaga el fuego. Es una metáfora buena. Pensad que muchas veces en nuestras relaciones es que es justo. Cuidado, a lo mejor estás apagando el amor, la caridad, la comprensión. Pero es justo. Bueno, a ver qué justo es este. ¿Dónde empieza esta justicia? ¿Hasta dónde has discernido la capacidad de lo que crees que te ha herido tanto? ¿A quién ha herido? ¿A tu ego? ¿A tu verdadero yo? La justicia, entonces, lo que dice Masao, y lo dice en un sermón nada menos que en ese ámbito del Vaticano,
puede ser este símbolo del agua que apaga el amor. Sin embargo, la sabiduría tiene dos símbolos siempre asociados. Uno es la luz y el otro es el aire. Entonces, así como el amor es el fuego y la compasión es el fuego, dice que el fuego, cuando arde, es luz, ilumina. Y el aire, que simboliza esta sabiduría, el soplo del espíritu, el aire, aviva el fuego. Entonces, es verdad que la sabiduría aviva la compasión. Es una metáfora que curiosamente marca mucho el comportamiento del budismo y del cristianismo más ancestral, digamos. Y después hay otro tema súper importante, antes de acabar, de esta relación, que es la interrelación como experiencia en el budismo y el cuerpo místico como experiencia en el cristianismo. Son otros dos elementos que también están ahí dándose la mano y fecundándose mutuamente. Es evidente que desde la experiencia de vacío uno rompe completamente las barreras que me separan de los otros. No hay dualismo. Hay multiplicidad, hay dual y trial y lo que quieras porque somos múltiples, ¿no? Pero no hay oposición, no hay dualismo. Todos estamos interrelacionados. Ayer os expliqué un poquito lo que es la red de Indra. Es una experiencia muy pegada al Zen, pegada a la conciencia budista, de la importancia de cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, está interrelacionado y por lo tanto influye, aunque esté a años luz. Nos quedamos muy contentos porque sabemos 4 tontadas, porque es muy importante la física cuántica, pero sabemos 4 tontadas y las decimos siempre. Y una de ellas que decimos es: aletea una mariposa en India y se produce un terremoto en San Francisco, indicando la relación, ¿vale? De acuerdo. Hay una relación entre cualquier movimiento, por muy lejano que esté, con el otro. Es multidimensional todo. No tenemos 2 dimensiones, ni 3 ni 4, sino muchas más. Cada uno de nuestros átomos y nuestras partículas y subpartículas. Pero el hecho es la importancia de la interrelación en la vida, en lo ético, en la actuación. No es fatal, no es algo que me deje completamente con el corazón apretado, pero sí que tengo que ser consciente que palabras, pensamientos, sentimientos, acciones, todo repercute en todo. Que cuando yo muy enfadada dije, yo es que no puedo más, me había escandalizado de lo que había dicho una empleada y resulta que estaba haciendo yo lo mismo. La empleada, al salir de una práctica de meditación, me dijo: ¿sabes una cosa? Los árabes han tirado abajo las Torres Gemelas. Digo, no digas. Dice, ¿te parece bien? A ver si los americanos estos se enteran alguna vez que alguien les puede tocar la cresta. Y yo asustada, pero habrá muchas muertes, ¿no? Yo asustada por su frase, que estaba contenta de que los americanos también reciben un tortazo. Pero después yo estaba en el aeropuerto ya harta, y la 7ª vez que me estaban cacheando, pasé por 50.000, porque eran los 3 días que tenía que coger un avión para volver, y estaba en Miami, y digo, estos americanos, es que estoy de ellos hasta aquí, ya no puedo más, enfadadísimo. Y recibí una carta de un compañero que es David Lloyd, no sé si le conocéis, es un maestro Zen, y se titulaba Todos somos Bush, todos somos Bin Laden. Digo, ya la hicimos. Es verdad, estamos interrelacionados, todo repercute en todos. Mi enfado también, que estaba enfadada con estos americanos que tanto vigilarme. Todos somos Bush, todos somos Bin Laden, es verdad.
todos estamos interrelacionados, es una profunda responsabilidad. Nos lo dice el Nuevo Testamento en la carta a los Corintios, pero no nos lo hemos tomado tan en serio, que somos el cuerpo místico de Cristo, Cristo es en todos nosotros, somos el cuerpo de esa realidad infinita que nos habita y que no puede desentenderse en la mano si le duele el ojo, si le duele el pie, sino que todos nos sentimos ahí formando parte del mismo cuerpo de Cristo. La voz del Espíritu o la voz del Dharma ha de ser escuchada en esta historia plural de la multiformes, que es la historia de la humanidad, quiero decir, las múltiples formas que tiene la historia de la humanidad. Por lo tanto, el encuentro entre las culturas diversas es muy importante, es muy necesario. Fundamentalmente es fecundante. Soy cristiano gracias a Buda, como dice el libro del que os he hablado, o otro hecho por un monje belga, en el camino del Buda, soy cristiano en el camino del Buda. Es decir, toda la realidad múltiple tiene intuiciones muy profundas. Si en el budismo tocar ese fondo primordial, el Padre, experimentar eso en nosotros, que diríamos la experiencia de Jesús, del Padre y yo somos uno, esa misma experiencia, en el budismo zen es tocar esa conciencia profunda, oceánica, del ser uno. También en el budismo, en el sufismo se llama experiencia del océano del amor. O sea, hay esas intuiciones comunes en todas las religiones y lo que tenemos que hacer es tener tan claras las raíces en uno mismo, en su cultura, profundizar tanto en tu cultura cristiana, si eres cristiano, que se te caigan todas las parafernalias que le han cubierto, que se caigan todos esos velos, porque originariamente esas raíces te van a abrir el abanico y vas a sentirte fecundado por todas las otras culturas y religiones en lo que tienen de esencial, porque ellas también tienen un montón de vestiduras que no corresponden. ...20 minutos me he retrasado. Tenéis que pasear, o sea, os toca descanso y paseo, y hay algunas personas que